Muchísimas gracias. El último ponente no va a poder venir, no estoy segura por qué, pero no llega. Así que si pueden pasar para los que presentaron el doctor García Chávez, el caso clínico, también el residente que presentó el caso clínico para poder discutirlo. No sé, es una pregunta, pero aquí lo importante es que la trombosis, como dices tú, Alejandro, sí está bien que la trates de la manera en la que mostraste, pero si ven en CHEST, hay, la trombosis que tú mencionas es en una población en general, pero no estás hablando ni de pacientes con lupus, con síndrome antifosfolípido, no estás hablando de pacientes con cáncer. Los anticoagulantes nuevos no son las drogas como primera indicación para estos pacientes. Hasta que no haya estudios en pacientes con cáncer que digan que estos anticoagulantes nuevos son útiles, creo que es importante que sí puedes tratar en general a los pacientes con trombosis venosa profunda, pero con cuidado porque no se aplica a todos los pacientes, ¿no? Claro, de hecho, a este respecto, las guías del CHEST son bastante críticas con los estudios que vimos, con Recover y con Einstein, y de hecho, ellos no recomiendan de primera instancia utilizar estos medicamentos para el tratamiento. Exacto. ¿Por qué? Porque en los estudios se cometió, como digamos, el error, vamos a ponerlo así, como el error de meter pacientes con cáncer. Y la trombosis por cáncer es una área completamente diferente que tiene que ser sometida a estudios diferentes, análisis diferentes. Entonces, ellos en las guías sugieren que en los pacientes con cáncer, y en general el tratamiento de primera elección siempre son los cumarínicos y las heparinas de bajo peso molecular. Y creo que el área del cáncer es un área que también tiene, o más bien ofrece mayor reto para el estudio, para que hagan nuevas guías. Estoy en completo de acuerdo que debe ser tratado y estudiado de forma diferente. ¿Preguntas del público antes de que lea estas preguntas? Gracias. Es un comentario en relación al caso clínico y la pregunta va enfocada porque yo creo que es, en este caso en particular de hemofilia y trombosis es cuando nos preguntamos si el paciente con cirrosis hepática, insuficiencia hepática, trombosan, y la respuesta es sí, ¿no? En el paciente cirrótico, en una etapa avanzada en Child C, pueden presentar deficiencia de proteína C, proteína S, no tanto resistencia a la proteína C, pero bueno, incluso fibrinolisis secundaria, ¿no? Y en particular en pacientes con hemofilia se ha visto que hay factores predisponentes, y una de ellas creo que es obligado preguntar, dado que tenía una gamma glutamil transpeptidasa muy elevada, las enzimas hepáticas ALT no tanto, pero el antecedente importante de tener hepatitis C, el haber recibido ribavirina e interferón, la pregunta obligada es cómo estaba el estatus actual de la replicación del virus C, porque digo, finalmente es un factor de riesgo que está demostrado en pacientes hemofílicos para desarrollar trombosis recurrente, además de que incluso se han reportado casos de anticuerpos antifosfolípido, adquisición de factor Leiden, la mutación pues, y otros factores que finalmente conllevan a que el paciente tenga riesgo de trombosis en el caso de hemofilia, ¿no? Sí, cómo no, doctor Xolotl. El paciente con cirrosis, que siempre concebimos como un paciente de altísimo riesgo para sangrado, si le medimos la hemostasia con tromboelastografía o con las gráficas de generación de trombina, la imagen de estos estudios es trombofílico, ¿no? La impresión que yo tengo es de que el paciente con cirrosis tiene un equilibrio hemostático distinto al que no tiene cirrosis, pero siempre la tendencia a trombosar, siempre. De hecho, en la medida que avance el Child, el grado de Child, el paciente exhibe marcadores de coagulación intravascular diseminada, ¿no? Crónica. Y en el caso que presentamos nosotros, la carga viral ya estaba negativa y estaba catalogado como un Child A. Y no buscamos antifosfolípidos, no nos dio tiempo, se murió antes, pues es paciente que tendríamos que haber estudiado si hubiera sobrevivido, si tuviera alguna
Otro factor de riesgo trombofílico, de los conocidos, adquiridos o hereditarios, que no nos dio tiempo. Bueno, yo quisiera comentar y hacer una pregunta en relación a este caso. Que bueno, como tú bien lo mencionaste, Jaime, bueno, en los últimos foros empiezas a salir siempre que el paciente con hemofilia ahora vive más. En México vamos para allá, pero creo que no estamos, ojalá estuviéramos a la altura de cómo se tratan en otros países como Italia, que es Manucci es el primero, de los primeros que ha señalado que el paciente con hemofilia de edad ya avanzada, por supuesto que se le suman factores de riesgo que yo tuve bien a mencionar, independientemente que el paciente tenga hemofilia, y uno pues por asociación decía un paciente con hemofilia no se trombosa porque pues tiene deficiencia de factor 8 y por lo tanto el paciente con hemofilia sangra. Pero ya lo vimos en este caso que el paciente, pues un paciente grave, delicado, con una serie de complicaciones, incluso bajo múltiples tratamientos, diabético descompensado, yo vi creo que todas las cifras de glicemias eran arriba de 200, particularmente no necesariamente necesita estar arriba de 400, simplemente arriba de descontrol de más de 200, yo vuelvo a insistir porque en diabetes se ha enfatizado mucho, las proteínas se glicosilan, entonces eso también produce trastorno, antitromina se altera, factor 5 se altera, diabetes también mencionamos que es un factor de riesgo, creo que no era un paciente obeso, era obeso, bueno, a lo mejor ahorita no me percaté de eso, entonces a lo mejor se van sumando una serie de factores de riesgo. Por otro lado era un sujeto joven, no tenía carga genética para evento trombótico, entonces a lo mejor la pregunta sería ¿qué conclusión sacaron hablando de un paciente con hemofilia que sangra, como pues bien lo mencionan, que es lo que estamos acostumbrados a ver a los pacientes con hemofilia? De esto, primero preguntarle al doctor, presentó el caso, ¿qué datos fueron llamativos ya en retrospectiva, como para decir, pues tenía estos factores, yo le encontré esos 5, quién sabe si influyeron o no, pero al menos cuando menos yo le encontré estos factores? Bueno, el paciente definitivamente tenía casi todos los factores identificables de riesgo protrombótico, era obeso, sedentarismo, era hipertenso, era diabético. Todos estos factores en conjunto, pues bueno, nos hicieron ya pensar en retrospectiva que, como decía el doctor García Chávez, la población, los hemofílicos están envejeciendo con los tratamientos ahora actuales y tenemos que hacer diagnóstico diferencial a la llegada de un paciente así con estas características de una trombosis, sobre todo un cuadro clínico no tan claro, no tan evidente y que definitivamente lo primero que nos llega a la mente es una hemorragia por ser un paciente hemofílico. Pero sí tenía todos los factores de riesgo protrombóticos estaban en este paciente. Doctora. Sí, gracias. Lo que sí creo que no queda claro es que se le pueda atribuir la trombosis al uso del factor 8, porque realmente el paciente tenía muchos factores de riesgo y la cantidad de factor 8 que se le administraba pues realmente no era en exceso, e incluso se le puso tratamiento ya con signos y síntomas de que ya tenía una trombosis venosa profunda. Entonces aquí como que no cabría decir que por el factor 8 el paciente desarrolló la trombosis. Sí, no quisimos decir eso. Venía en una diapo por ahí cómo se comportan las infusiones repetitivas de factor 8, que pueden llegar a niveles que no estamos calculando, ¿no? 400 en el gráfico que vimos ahí, porque las vidas medias del factor 8 pues no se comportan como dicen los libros, ¿no? Cada paciente tiene un porcentaje de depuración distinto, ¿no? Y tendríamos que, a pesar de que un paciente tenga un patrón de cómo vamos recuperando el factor 8, ese patrón de ese enfermo se modifica por la fiebre, porque tiene otras cosas. Entonces, sí es muy complicado. El paciente llegó con el cuadro clínico ya instalado y se le puso el factor 8, no creo que haya tenido que ver, pero en la otra diapo donde se prepara un paciente que se va a operar y se le pone infusiones repetitivas de factor 8, el factor 8 se puede disparar, ¿no? Y
el grado de magnitud de que las cantidades altas de factor 8 de trombosis, sí, inicialmente se hablaba de una razón de momios de 1.7, 1.8, que no es tan alta, ¿no? Pero que hay que tener en cuenta. Y nosotros hemos tenido un caso, fíjense ustedes que cuando tenemos trombosis y detectamos que un paciente tiene alguno de los defectos, atribuimos que trombosó porque tiene el defecto. Y esa es una afirmación que desde mi punto de vista no es correcta. Hay mucha gente que tiene deficiencia de proteína C. Si se acuerdan, cuando se estudió a los universitarios en Estados Unidos, muchos chavos universitarios tienen deficiencia de proteína C y no trombosan. Entonces es difícil de repente decir, este paciente tiene trombofilia porque tiene baja la proteína C, o tiene trombofilia porque tiene alto el factor 8. ¿Quién sabe? La opinión más abrazada es que la trombosis es multigénica, pues que obedece a un montón de cosas que convergen en un determinado momento y se produce la trombosis.